Bien, vamos con la parte 3 de siempre del capítulo 11. Vamos a tratar temas bien interesantes e importantes y complementarios al proceso de fundición. Vamos a ver la parte de los tipos de horno. Sí, es importante escoger un buen tipo de horno para el proceso que deseamos llevar a cabo. Sí, por la parte económica, por las cuestiones de seguridad, el gasto, ¿no? de equipo y el tipo de metal que se va a fundir. Eso tiene que ver mucho. También vamos a ver la parte de los defectos que ocurren en la fundición y que desafortunadamente ustedes no van a poder ver de primera mano, ya que no pueden tener el laboratorio de manera presencial. Pero igual trataremos en la medida de lo posible darle ejemplos y dejar clara esa parte, ¿sí? Del proceso de fundición. Bien, ¿qué tipos de hornos tenemos? Bueno, los más comunes que se usan en una fundidora. Tenemos el horno de cubilote, ¿sí? No sé si recuerdan en metalurgia que vieron el proceso de la producción del acero, ¿sí? Eso es el tipo de horno. Tenemos hornos de combustible directo, tenemos crisoles, tenemos hornos de arco eléctrico y que también recuerdan en metalurgia vimos la producción de aceros de alteración, que son esos tipos de horno. Y tenemos hornos de inducción. Entonces vamos a ver cada tipo de horno, vamos a hacer una descripción general para que tengan una noción. ¿Sí? En base a la experiencia que he tenido, pues yo les diré qué tipos de hornos son más adecuados. Y para que ustedes escojan, si un caso en algún futuro deciden poner una fundidora o trabajar en una. ¿Sí? Bien, la selección del tipo más apropiado del horno depende de muchos factores, ¿sí? Como cuáles. Depende del material que vayan a fundir, si la relación por fundir, o sea, ¿por qué? Porque depende el gasto energético que se necesite, eso depende mucho del material que van a fundir, si su punto de fusión es más elevado. Entonces, por ahí es importante escoger bien el horno. También la capacidad del horno. Si usted va a hacer vaciado de una gran envergadura, de una gran peso por tonelada, pues obviamente ocupará un horno mayor, ¿sí? Un horno más grande. Si usted va a fundir piezas de más de 40 libras o qué sé yo, ¿sí? Entonces, es una cosa muy importante, muy a tener en cuenta, porque no es lo mismo, no es igual fundir joyería, por ejemplo, que usted ocupara un crisol pequeño de metal, a fundir, qué sé yo, bloques de aluminio para mecanizado o producir piezas mucho más grandes, ¿sí? Que un anillo. Usted ocupará, pues, ya estamos hablando en libras de material fundido, ¿sí? Entonces dependemos del tamaño del horno y eso depende de la pieza que usted vaya a producir, ¿sí? ¿Qué más? El costo, ¿sí? La inversión. Es más grande el horno y según el tipo de horno que usted use y según el combustible, pues los costos de inversión para hacer el horno, para instalarlo, para operarlo y para el mantenimiento, pues pueden cambiar, ¿sí? Y por último, las consideraciones sobre el impacto ambiental. Sí, si usted usa un horno eléctrico no tendrá tanto problema como usar un horno de aceite quemado, un horno de gas natural, ¿sí? O de gas propano, pues por ahí hay sus diferencias, ¿sí? Que le diré que usar aceite quemado, si usted instala bien el horno, si usted regula bien el proceso y lo tecnifica bien, pues creo que una hornilla de la gente de campo puede echar más contaminante
que el aceite quemado. Entonces, saber usar el material o la materia prima para el combustible. Entonces, usar bien el proceso. Sí. Bien, el horno de cubilote. Estamos horno de cubilote, es un horno cilíndrico vertical equipado con canal de paso. Sí, el metal fundido. Aquí se puede ver. Es un bebedero de sangrado. Sí, eso está cerca de la base. Los hornos de cubilotes se usan para hierros colados. Y aunque también se emplean otros hornos, el mayor peso en toneladas de hierro colado se obtiene en estos hornos. Nosotros hicimos una visita técnica a una fundidora en la aldea Santa Rosa, y Alto de Santa Rosa se llama, salida al sur. Un señor que producía expulpadoras de café y las hacía en fundición gris o en hierro colado. Entonces toda la chatarra que él fundía eh, la metía a ese horno de cubilote. Sí, es un horno como que puedo decirles que es como que la altura de un piso, ¿sí? De dos pisos más o menos. En la parte de arriba pues se metía el coque, ¿se acuerdan? Para producir la cuestión del combustible, el carbón. Y en la base tenía la parte de la inyección del metal fundido. Sí, él hacía piezas para expulpadoras de café de muy buena calidad. Sí. Pues consiste en un cascarón grande de placa de acero, obviamente sí, va, recubierta con material refractario. Sí, o sea, en la parte interna tiene ladrillo refractario. La carga consiste en hierro, como pues, en este caso puede ser también fundición o materia prima que ya está, que es chatarra, ¿no? Se puede perfectamente usarla. Está el coque, el fundente, o sea, la piedra caliza y algún, tal vez algún elemento de aleación. Todo esto se introduce a través de una puerta que se localiza a menos de la mitad de la altura del horno de cubilote, ¿sí? En la parte de arriba. Es donde se vacía todos esos materiales. Aquí se puede ver la parte de la puerta de carga. Se ve esquemáticamente lo del ladrillo refractario, la coraza de metal, un fuelle o un blower que le dicen para inyectar oxígeno y avivar la llama. Eh, un canal para la escoria, ¿sí? Y la parte ya para hacer la extracción del metal fundido. Si el horno de cubilote es parecido al alto horno, pero es un horno más pequeño, pues que se puede instalar, mmm, no ocupa tanto espacio como un alto horno. ¿Sí? En sí es como tener un alto horno a escala. ¿Sí? Y como siempre en la base está fluye el metal fundido y es el que pasa a hacer el vertido a los moldes. Obviamente en la parte de acá abajo se pone un crisol, usted hace el vertido y pues puede empezar a hacer el vertido en cada molde. ¿Sí? Por eso es bien interesante y peligroso, obviamente. Bien, ese es el horno de cubilote. Sí, el exterior para que salgan los gases, pues, como una chimenea y pues esto puede estar a una altura de que unos dos pisos. Sí, el primer piso es aquí donde usted hace la carga. Aquí en la parte de arriba puede tener la carga de metal, o sea, la chatarra, el coque y la caliza. Todo eso se introduce en la parte de arriba. Bien, tenemos los hornos de combustible directo. ¿Por qué se le llaman de combustible directo? Un horno de combustible directo contiene un hogar, ¿sí? El hogar donde está, eh, donde se produce el calor, ¿no? Donde se mete el metal para fundirlo, ¿sí? A eso se le llama hogar. También se entiende hogares donde, por ejemplo, en las calderas usted mete materia prima, que puede meter carbón, puede meter bagazo, puede meter biomasa para quemar, ¿sí?
Entonces, en este caso, el hogar viene siendo donde usted quema el metal fundido con una llama. Si se fijan acá, pues tenemos un quemador que lo que hace es derretir el metal. Entonces, ¿por qué se le llama horno de combustible directo? Porque la llama pega directamente hacia el metal y este lo derrite, ¿sí? Por medio de esos quemadores. El techo del horno ayuda a la acción de calentar por medio de reflejar la flama hacia abajo, ¿sí? O sea, todo el horno, o sea, la parte del hogar, está muy seguramente cubierta de material refractario, ¿sí? Para que no escape el calor y puedan aislar el calor y concentrarlo en el metal a fundir, ¿sí? Obviamente tiene que haber una parte donde los gases se expulsen, ¿sí? Por ahí la parte ambiental hay que tener cuidado. Eh, y pues este sería el horno de combustible directo, porque se directa la llama, derrite el metal. Obviamente tiene que haber un ducto o un conducto para hacer el vertido del metal, ¿sí? En este caso, el mismo horno viene siendo como el crisol, ¿no? Es una forma de crisol. En combustible común que se usa, pues es gas natural y los productos de la combustión salen del horno a través del cañón. Pues es la imagen que yo le puse. En la parte inferior del hogar hay un agujero de salida para extraer metal fundido. Sí, es lo que le venía diciendo. Metal fundido sería una crisol a un carrito de carga, y pues eso se hace para transportarlo al proceso de fundición. Bien, en este proceso por lo general se emplean metales no ferrosos, tales como aleaciones de base de cobre y aluminio. Sí, en estos hornos se usan mucho en la producción de aluminio. Sí, en la parte del aluminio que se produce de la bauxita, del mineral. eh, ya teniendo el óxido de aluminio, se produce el aluminio mediante la electrólisis. Entonces tiene que haber un horno para derretir el metal y sacarlo en lingotes. En este caso, pues, es un horno de combustible directo, donde la llama es directa. Bien, tenemos también los crisoles. Estos hornos funden el metal sin que tenga contacto directo con una mezcla de combustible. O sea, la llama no pega directamente en el metal. Entonces, por esta razón, se les suele llamar hornos de combustible indirecto. ¿Sí? Porque en este caso la llama no pega directamente en el metal a fundir. De estos tipos de fundidora se utilizan tres tipos de crisoles. Tenemos un crisol móvil, un estacionario y uno de volteo. ¿Sí? Todos emplean un crisol, ¿sí? Hecho de material refractario apropiado. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser una mezcla de arcilla y grafito o una aleación de acero de alta temperatura para contener la carga. Yo le ponía el ejemplo que nosotros usamos un crisol, en este caso de acero. Nosotros usamos para fundir aluminio y esto, pues el aluminio degradaba el acero y era como complicado. No duraba más de 2 meses, 3 meses, dependiendo del tipo de acero. Recuerdo que usamos un crisol de acero inoxidable y ese no nos duraba ni un mes. Y el aluminio terminaba de degradarlo y hacía un agujero en las paredes del crisol y pues tocaba desecharlo. Me acuerdo que había un crisol de acero negro y ese sí nos duró, de tubería de acero negro. Ese nos duró como 3 años y ahí sigue. También usamos un crisol de grafito. Desgraciadamente una vez su servidor no supo manejar bien el crisol, hacerle un precalentado en el horno. Lo metimos hasta que el horno ya tenía más de 200 grados y esto hizo que se fracturara, se quebrara el crisol. Hay que tener ese cuidado, ¿no? El crisol tiene que entrar a la temperatura ambiente y la temperatura debe crecer poco a poco, ¿sí? Porque si bien es cierto, es un material refractario, pues un cerámico, de cierta manera, pues los cambios bruscos de temperatura pueden fracturarlo, ¿sí?
En el crisol móvil, este se coloca en un horno y se calienta lo suficiente para derretir la carga del metal. Y este es el que solemos usar nosotros. Los combustibles comunes para estos hornos son petróleo, gas o carbón en polvo. Cuando el metal se derrite, el crisol se eleva fuera del horno y se usa como cuenco de vertido. Sí, o sea, básicamente que el crisol usted lo manipula y directamente el crisol se hace el vertido hacia el proceso de fundición, sea un molde de arena, sea un molde permanente, sea el proceso que usted tenga determinado. Eh, ¿Qué más? Tenemos otros dos tipos de horno. En este caso, tenemos los hornos de vasija. O sea, tenemos el horno para calentar y el contenedor como unidad integrada. Sí, en este caso es el horno de crisol estacionario. El horno es estacionario y el metal fundido se extrae del contenedor con un cucharón. En este caso, yo he usado esos hornos. Sí, taller de un amigo tiene un horno estacionario y el horno es tan grande, o sea, es grande. Y el crisol no digamos, solo el crisol pesa bastantes libras. Entonces el crisol es tan grande que lo que usted hace es mantener derretido el metal en el crisol y se extrae el metal fundido por medio de una cuchara. Sí. O sea, el crisol nunca se saca del horno, es muy pesado y peligroso sacarlo. Sí. En este caso el horno que yo usé pues es un horno de aceite quemado. Sí, que el aceite quemado es un buen combustible. Se saca mucho provecho. Bien, bueno, en cuanto al combustible ese que les digo del aceite quemado, pues ustedes tienen que tener la paciencia de extraer la humedad, sí, porque a veces tiene humedad y eso perjudica un poco al proceso de combustión. Sí. Entonces, por lo general, el aceite queda en un contenedor y pues obviamente como son sustancias de densidad distinta, pues el aceite se separa del agua. Y usted ya puede tener un aceite de mejor calidad. Como les comentaba, si usted hace un proceso de fundición eh, con aceite quemado, pues si usted regula bien la llama, o sea, la combustión, el porcentaje de oxígeno con combustible, usted puede tener una muy buena llama y no tener prácticamente nada de desechos, eh, pues gases productos de la combustión, que es ya en la parte ambiental hay que reducirlo. Bien, tenemos un horno de crisol de volteo. Si todo el conjunto se inclina para ser vertido, si usted tiene crisol, está fundiendo, aquí está el blower, miren, ahí va la llama y este horno hace que se derrite el metal. Entonces, usted tiene el chance de tener un sistema de volteo. ¿Sí? Acá se ve otro, pues claro, este es un horno más grande de volteo y básicamente el horno está en una estructura que permite hacer el volteo hacia un crisol. ¿Sí? Usted puede fundir metales no ferrosos, tales como el bronce, el latón y aleaciones de zinc y aluminio. La capacidad de estos hornos por lo general está limitada a varios cientos de libras. Sí, pueden hacerse grandes vertidos. Acá ya puede ver pues cada uno de los tipos de crisoles. Aquí es el crisol móvil, que usted puede sacar el crisol del horno y hacer el vertido. Por ejemplo, que hicimos nosotros en Infop, que tenían un horno de inducción y el crisol lo podíamos sacar con pinzas, cosa que es bien peligroso. Y tenemos este horno que es fijo, el que yo les venía diciendo también, que el crisol lo tiene en la base, no lo saca, pues para sacar el metal fundido es una cuchara. Y tenemos el de volteo, que ya viene incorporado todo un sistema para hacer el volteo
sea, hacer el vertido, ¿no? del metal. Bien, esos serían ya los hornos con combustible fósil. Sí, ahora tenemos los hornos de arco eléctrico. Bien, en este tipo de horno, si recuerdan, lo vimos en metalurgia. Estos son los que se encargan de fundir acero. ¿Sí? Se usan 3 electrodos que generan mediante la energía eléctrica una alta temperatura. Genera un arco eléctrico y este derrite el metal. ¿Sí? Como el consumo de energía es alto, los hornos eléctricos se diseñan para que tengan capacidad alta de fundición y se usan sobre todo para fundir acero, es lo que les explicaba. No sé si les subí algún video de metalurgia. Voy a ver si les subo uno complementario para que lo vean. Pues como para que tengan una idea, estos procesos se usan para fundir aceros de alta aleación, por eso que son tan caros, ¿no? Aceros de herramienta y eso. Ya se usa una carga como chatarra y no es como el alto horno que usted produce el acero usando el coque, usando la piedra caliza y el mineral de hierro. En este caso usted ya tiene el acero con un porcentaje de carbono, posiblemente acero de alteración, y usted lo que hace es meter esa chatarra en un proceso de reciclaje. ¿Sí? Es la importancia del acero, se puede reciclar. Eh, También tiene un mecanismo de volteo, pasa a ser vertido al carrito, ¿sí? Un carrito con un crisol refractario, y pues usted puede proceder a hacer un proceso posterior, sacar piezas de acero, de este acero. ¿Sí? Ya tenemos el horno de inducción, es que yo le venía hablando, es el que se usa en Info. Acá también usamos energía eléctrica, pero en la forma de corriente alterna. Se pasa a través de una bobina para desarrollar un campo magnético en el metal. Y esta corriente inducida ocasiona un calentamiento rápido y la fundición del metal. O sea, lo que usted hace es, eh, por decirlo de una manera, avivar el material a nivel atómico. ¿Sí? Llega un punto que la energía es tan elevada que se derrite. ¿Sí? Esto es lo que provoca el campo magnético. Y esto es el proceso con un horno de inducción. Lo bonito de estos hornos es que el proceso de fundición es más limpio. Usted no genera gases porque no está metiendo ningún combustible fósil. Eh, la bobina o la parte de la bobina va alrededor de lo. Sí, acuérdese que la inducción se provoca en esa bobina. Aquí se puede ver. El cristal se introduce en el horno y usted puede derretir el metal. Claro, este horno es un poquito grande. Acá se puede ver un esquema más bonito. Aquí están las bobinas de inducción alrededor del crisol, pues alrededor de las paredes del horno. ¿Sí? Bueno, en el caso de Unifop, nosotros teníamos que introducir un crisol. ¿Sí? Aquí se ve como que usted mete el metal fundido directamente al horno. ¿Sí? Claro, es de metal refractario. Lo interesante de este proceso es que usted puede controlar, pues, no solamente la temperatura, como también en los procesos como hornos eléctricos, de arco eléctrico. En este caso, en el horno de inducción, usted puede controlar la temperatura con mayor precisión y pues también el ambiente en el que funde el metal. Esa es una ventaja. Sí. Por lo general, estos hornos tienen paneles de control en los que usted puede chequear la temperatura y pues hacer un control más preciso del proceso. Todo esto da como resultado metales de fundición
ya de alta calidad y pureza, ¿sí? Estos hornos se pueden emplear para casi cualquier tipo de aleación cuando estos requerimientos son importantes, ¿sí? La calidad. Trabajo de fundición son comunes las aplicaciones de fundir aleaciones de acero, hierro y aluminio. ¿Sí? En nuestro caso, en IFOP, fundimos aluminio. En ocasiones, como venía diciendo, se lleva el metal derretido del horno de fundición al molde por medio de crisoles. Con más frecuencia, la transferencia se lleva a cabo por medio de cuencos de varias clases, ¿sí? Como cuchara sería la palabra. Sí, porque operar crisoles muy grandes es súper peligroso, súper complicado para la seguridad de los operarios. ¿Qué tipos de cuencos tenemos? Pues tenemos el crisol, que es ya para procesos de gran tonelaje, o sea, gran peso, ya se usan grúas, pero ya son para procesos más industrializados. Este que está acá es el que usamos en IFOP, si usamos estas, aquí le llaman asas, yo la llamo portacrisol o barras. Se usan dos operarios para levantar el crisol, créanme, es pesadísimo un crisol. La forma cónica del crisol hace que ensamble perfectamente en la horquilla, ¿sí? Créanme, es súper peligroso operar esto, pero bueno, nos tocó a nosotros en Info. Gracias a Dios nunca se accidentó algún estudiante, pero como les digo, el riesgo era latente. Es más, una vez se les cayó el crisol dentro del horno de inducción. Así les consigo el video de cuando ocurrió eso. Y como les digo, es peligroso y hay que tener cuidado. Bien, uno de los problemas de vertidos que podría introducirse al metal fundido óxido. ¿Sí? O sea, lo que ocurre es, al estar en contacto con el ambiente del metal, pues tiende a haber un proceso de oxidación. ¿Sí? Esto reduce la calidad del producto. ¿Sí? Entonces hay que tomar medidas para minimizar la entrada de estos óxidos en el molde durante el vertido. ¿Qué es lo que se suele usar? Se suelen usar filtros para capturar los óxidos y otras impurezas. O sea, conforme usted hace vertir el metal desde el canal, ¿sí? También se emplean fundentes para cubrir el metal derretido a fin de retardar la oxidación. ¿Sí? Con unos fundentes usted mejora la calidad de la fundición. ¿Sí? Aquí están unos filtros, muestras de filtros que se usan. Bien, después de que usted ha hecho el proceso de vertido, ya se está solidificando el metal, ¿sí? Ya derretido, perdón, ha retirado el molde. Te requiere un número de ciertas etapas adicionales, como que, vaya, recordemos el video que les envié. Tiene que recortar ¿qué? Los ductos de entrada, los respiraderos, ¿sí? La mazarota. Tiene que retirar el núcleo si lo hay. Por eso el núcleo hecho en arena, usted puede quebrarlo. Tiene que limpiar la superficie. Si usó un proceso de molde de arena, queda rugoso. Si usted quiere que quede un acabado fino, pues tocará limpiar y pulir. Inspeccionar si tiene fisuras, si tiene poros, si tiene llena insuficiente, ¿no? Y reparar si se requiere. Claro, repararlo cuando hay un rechupe, se puede rellenar el material eh, con soldadura de repente. Pero claro, no, el daño no tiene que ser tan grande. Y darle un tratamiento térmico para mejorar sus propiedades físicas y mecánicas. Y si usted quiere un acabado superficial mucho mejor, pues es un tratamiento superficial. Entonces, en las fundidoras, las etapas del 1 al 5, ¿sí? Se conoce como limpieza. Claro, esto depende del proceso,
Si hay procesos en los que usted no requiere ni pulir la pieza, que el acabado es casi neto, o sea, se reduce un poco en el proceso. Sí, depende del proceso de fundición. Aquí vemos un ejemplo bien interesante. Una pieza fundida. Tenemos una mazarota principal, una superior, dependiendo la geometría de la pieza. Tenemos el embudo, entrada, el bebedero, ¿sí? Entonces todo eso se tiene que cortar de la pieza para que la pieza quede terminada, ¿sí? Pero es que hay procesos que son de forma neta o casi neta o no son de forma neta. Entonces este sería un proceso de no neto, porque hay que cortar la pieza. Claro, hay procesos en los que sí quedan de forma neta, como el proceso de fundición de cáscara, como el proceso de la cera perdida. Entonces no quedan tantas partes que cortarle a la pieza. Esta sería como una pieza clásica en moldes de arena, que ahí sí toca chamba. Sí. Bien, vamos con la parte de la calidad de la fundición, ¿sí? La calidad del fundido. Este defecto, vacíos, ¿sí? Son fundiciones que se solidifican antes de haber un llenado suficiente de la cavidad del molde. ¿Qué causa esto? Que no hay suficiente fluidez del metal derretido, que la temperatura del vertido es muy baja, que se hizo un vertido muy despacio, y pues por ahí la sección transversal de la cavidad es muy delgada. O sea, si usted quiere fundir una pieza, tiene que verificar si es factible hacerle un vertido por gravedad. También tiene que chequear la temperatura. Si es una temperatura muy baja, el metal tenderá a solidificarse de forma muy rápida. Y esto ocasionará que haya un llenado insuficiente. ¿Sí? Si usted hace un vertido muy lento, ¿sí? También ocurrirá esto. Y ya obviamente con esto usted tendrá que volver a hacer la pieza. Defecto bien clásico. Cierre fríos, pues también ocurre cuando el metal, usted hace la fundición y el metal no termina de fusionarse. ¿Sí? Es cuando la temperatura del vertido es muy baja y las partes no terminan de unirse, ¿no? Esto, pues, las causas de esto es similar de los vacíos. Y el vacío o rechupe, creo que se le dice. No, este sería llenado insuficiente, así se le llama, no rechupe. Ya vamos a ver lo que es rechupe. Bien, gránulos fríos resultan de salpicaduras durante el vertido, ¿sí? Lo que ocasiona la formación de glóbulos sólidos de metal que quedan atrapados en la fundición. Puede que usted haya hecho una pieza, haya hecho bien el proceso de fundición y en apariencia la pieza se mire bien, su exterior, pero puede ser, y esto solo sabremos por algún ensayo no destructivo, eh, que tengan a lo interno, eso que eran los fríos y esas salpicaduras. Y eso va a hacer que tenga una fundición de baja calidad. Bien, la cavidad de fuga, que este sí se le llama, o rechupe que le llamamos, es una depresión en la superficie de la fundición o un vacío interno en el fundido, ocasionado por fugas en la solidificación que restringen la cantidad de metal derretido disponible en la última región que se solidifica. O sea, esto es frecuente que ocurra cuando la mazarota no se diseñó bien. Recuerde que la mazarota me permite tener metal derretido a disposición en el proceso de solidificación. Eh, si usted diseñó bien la mazarota, pues el rechupe quedará en la mazarota y no en la pieza. ¿Qué me puede dar por problema esto? Pues que la pieza tenga esta cavidad, esta contracción y sea defectuosa. Tocará volver a fundir la pieza. Entonces, ¿cómo se corrige? Haciendo o diseñando un tamaño adecuado de mazarota. ¿Sí? Eso depende de la geometría de la pieza y del tamaño de la pieza. ¿Sí? Muy importante eso.
Microporosidad, pues ya son una red de vacíos pequeños distribuidos en toda la fundición, ocasionados por la falta de solidificación localizada del metal derretido final en la estructura dendrítica. O sea, ¿qué ocurre? Cuando el proceso de solidificación no fue adecuado, pues podemos tener estos microporos. ¿Sí? Esto por lo general ocurre en las aleaciones, porque cuando usted tiene una aleación, usted tiene una mezcla de dos metales, pues la tendencia del metal es a agruparse entre sí, o sea, a un metal que es familiar, ¿no? Pues, si usted tiene una relación de cobre y aluminio, por ejemplo, el aluminio quiere agruparse con el aluminio y el cobre con el cobre, entonces por ahí, en el proceso de solidificación, podemos tener este problema, si no es tan sencillo. Bien, tenemos lo que es desgarre en caliente, o sea, también llamado agrietamiento en caliente. Esto ocurre cuando la pieza fundida se ve impedida a contraerse, ¿sí? Por un molde que no propicia esto de la contracción. Esto puede ocurrir si usted no saca una pieza en el tiempo adecuado, en un molde permanente, porque el molde permanente no va a colapsarse. Entonces, por ahí van a ver esos desgarres, ¿sí? Um, También puede ocurrir en moldes de arena, si usted compactó muy fuerte la arena y la arena muy dura, pues no permite que haya contracción en metal y puede ocurrir esto. Es un defecto que nos ha ocurrido a nosotros. O sea, la arena se compacta, pero no tanto. Sí. Bien. Sopladuras. Consiste en una cavidad de gas en forma de globo ocasionada por la liberación de gases del molde durante el vertido. Ocurre cerca de la superficie de la fundición o en la parte superior. Las causas habituales son baja permeabilidad, mala ventilación y contenido de humedad alto de molde de arena. Esto ya nos ha pasado. Cuando usted hace un molde, por general, un molde de arena verde o un molde de arena que es húmedo, si la humedad es muy alta, usted provocará gases. ¿Sí? Y estos gases querrán salir del molde. Entonces, si usted compactó mucho la arena, por ejemplo, redujo la permeabilidad. Y esto hará que queden cerrados esos gases y obviamente tendremos una sopladura, que ya es un defecto que no es permisible, o sea, tendrá que volver a fundir la pieza. Um, y el contenido de humedad muy alto, pues como le decía, si usted compacta mucho la arena y la humedece mucho, pues tendrá este problema. ¿Cómo se corrige? Una compactación adecuada, ductos como respiraderos para que los gases se evacúen más rápido y que la humedad de la arena no sea tan alta. ¿Cómo se logra? Secando la arena con una llama, con una pistola de calor o pues haciéndole un curado o secado a baja temperatura, o sea, no tan elevada, en un horno, que se puede, sí, eso se puede hacer. El defecto lo hemos tenido. Me acuerdo una vez que hicimos una campana en el laboratorio de metalurgia y el molde estaba muy húmedo todavía. Hicieron el vertido y pues ocurrió eso. Acuérdese que usted está haciendo un vertido de metal muy caliente, a altas temperaturas, en contacto con algo de baja temperatura. O sea, la humedad hace que se provoquen estos gases. Entonces, lo lógico es que los gases quieran salir del molde. Y esto a la vez evita que el metal fluya de forma adecuada. Si sí, estos son los que son sopladuras. Agujeros de pasador. También ocurre cuando son liberados los gases durante el vertido. Quedan como muchas cavidades eh, en la superficie. Claro, esto solo se dará cuenta usted si le hace un corte transversal a la pieza, si le hace un ensayo no destructivo. Si esto desmejora la calidad de la pieza. ¿Sí? Vea por ahí la importancia de saber manejar el metal fundido. ¿Sí? Por ejemplo, en el aluminio, si usted pasa arriba de los 780 grados Celsius, va a provocar
gases, esos gases como nitrógeno. Y esto hará que tenga problemas a la hora de la solidificación y el proceso de fundición. Sí. Como le decía, aunque en apariencia usted tenga una muy buena pieza de alta calidad, al interno usted tendrá poros o estos agujeros de pasador. Sí. Bien, lavado de arena. Es una irregularidad en la superficie del fundido que se genera por la erosión del molde de arena durante el vertido. Es básicamente que usted no haya compactado bien la arena, la temperatura del metal es muy alta, no preparó bien la arena. Entonces, cuando hace el vertido, pues el calor o la metal fundido hará que la arena se afloje. Y esto ya es un defecto que toca, se puede corregir. De repente cortando, puliendo, esmerilando, pero ese es trabajo extra, ¿sí? Que se puede evitar. Costras. Son áreas rugosas en la superficie de la fundición debido a incrustación de arena y metal. Es igual, si usted no le pone un filtro al molde, si usted no limpia bien la escoria del metal fundido, si la arena no está bien compactada y usted lo arrastra en el proceso de fundición, eso va a quedar ahí reflejado. Y como les digo, eso puede corregirse de repente, ¿va? Sí, usted puede bastar la pieza, pero si no, pues tocará volver a hacer el proceso de fundición. Sí. Penetración. Bueno, se refiere al defecto de superficie que ocurre cuando la fluidez del metal líquido es alta y penetra en el molde de arena o núcleo de arena. Por ahí la importancia de una velocidad uniforme, de tener una fluidez laminar y no turbulenta. Si usted hace un vertido de metal malo, pues tendrá un problema al final como este, un defecto que se podría corregir, pero si usted hace bien el proceso puede evitarlo. ¿Sí? También puede evitarlo si compactó de manera correcta la arena. ¿Sí? La importancia de usar lo que es la bentonita, que es el aglutinante, preparar bien la arena y hacer un proceso de fundición de manera correcta. Desplazamiento del molde, bueno, se refiere a un defecto ocasionado por el movimiento lateral de la capucha de molde. O sea, básicamente es que usted, las dos mitades eh, de la caja no coincidieron, ¿sí? O sea, usted no movió la caja o la puso al revés de repente. Entonces queda desplazada las dos mitades. ¿Cómo se corrige? Las cajas por lo general tienen guías, tienen unos piezas guías que sirven para poner las dos mitades en su sitio, ¿sí? Hay que tener cuidado ahí, ¿no? Y si eso ocurre muy a menudo, hay que tener cuidado. Desplazamiento del núcleo también ocurre, similar a lo del molde, pero eso ocurre cuando el núcleo o corazón se mueve, ¿sí? Por ahí hay que ponerle soportes o saber colocar el núcleo para que no tenga ese desplazamiento. Recuerde lo que le venía diciendo, usted no está haciendo un vertido de agua ni siquiera de aceite, sino de un metal fundido que es pesado, ¿sí? Aún derretido. Entonces las fuerzas que ocasionan pueden mover el núcleo. ¿Sí? Agrietamiento del molde. Ocurre cuando la resistencia del molde es insuficiente. Lo que le decía, si usted no ha preparado bien la arena, o esta arena no es lo suficientemente resistente, no es refractaria, pues tendrá este problema. ¿Sí? Bien, finalmente, ¿qué métodos de inspección tenemos? Tenemos la inspección visual para detectar si hay defecto. O sea, defectos obvios que se pueden ver, como vacíos, cierres fríos, los famosos rechupes, fisuras, ¿sí? Usted puede verlo ahí. Pero ¿qué ocurre cuando no se ven? O sea, cuando la pieza en apariencia está bien. Eh, ya se ocupan otros tipos de métodos de inspección. También usted puede medir la pieza para garantizar que el tamaño cumple las tolerancias.
Pruebas metalúrgicas, puedes sacar una muestra, una pieza, hacerle metalografía de repente. Pruebas físicas como el ensayo de tracción, dureza, ensayo de impacto como el ensayo de Charpy. ¿Sí? Pruebas de presión para localizar ese fuga en la fundición. Aquí lo que le dije, ensayo metalográfico para la estructura, hacer un corte transversal. Miren, por ejemplo, esta pieza tiene poros, esta que está acá también. Puede usarse un método radiográfico, ¿sí? Entonces, partículas magnéticas, uso de penetrador fluorescente y prueba supersónica. Aquí estos ya son ensayos no destructivos. Usted puede usarlo perfectamente y no destruir la pieza, no cortarla, ni pulirla. ¿Sí? Sirven mucho. Estos serían ensayos no destructivos, ¿no? Pruebas supersónicas. Y básicamente son esos ensayos en los que se usa el sonido como referencia. El efecto Doppler, usted mide ahí la frecuencia del sonido y va viendo si hay en la gráfica oscilatoria usted ve que hay algo anormal, ¿no? Las partículas magnéticas pues se usan penetradores, líquidos penetrantes, líquidos fluorescentes. Estos procesos se usan para la cuestión de la soldadura también. Usted puede ahí ver la calidad sin necesidad de destruir lo que ya se hizo. ¿Sí? Tenemos las pruebas mecánicas, estas sí ya son destructivas, que usted puede determinar propiedades como la resistencia a la tensión y la dureza, aunque la dureza no es tan invasiva. Bien, si los defectos que se descubren, ojo aquí, ¿verdad? Lo que usted ve, no son muy serios, con frecuencia es posible salvar la pieza fundida por medio de soldadura, esmerilado u otros métodos de rescate, con los que el cliente esté de acuerdo. Ojo aquí va, si no es tan grave. Pero por ejemplo, otra vez yo hice una visita a Funimac en San Pedro y nos decían que tenían un problema. No tenían o no contaban con ensayos no destructivos, ensayos como la supersónica, ensayos de penetrador fluorescente o de partículas magnéticas. ¿Qué ocurría? Ellos fundían piezas para clientes y no se daban cuenta que la calidad de la fundición no era la adecuada. De repente tenía incrustaciones, defectos, poros, qué sé yo. ¿Qué ocurría? El cliente se daba cuenta hasta ya haber mecanizado la pieza. Entonces, ¿cuál era la contrariedad aquí? Tocaba volver a fundir la pieza, gasto de mano de obra, material, eh, también el gasto de mano de obra en el proceso de mecanizado de la pieza. Entonces, sí es importante tener una fundidora si usted va a usar piezas mecánicas, piezas que tienen que tener alta calidad certificada en el proceso o ensayos no destructivos para poder ver la pieza y su calidad. Sí, ahí hay un campo bien abierto en cuanto a la generación de ingresos. Sí, es una manera de, usted eh, puede ser un inspector o un auditor y ganarse su dinero extra ahí. Bien, hasta aquí. Esta sería la tercera parte del capítulo 11. Solo faltaría el complemento del capítulo 10 con los ejercicios. Hoy se los voy a compartir. Les dejaré una tarea complementaria. Eso no vendría en examen, obviamente. Y ustedes deciden la fecha de examen. Solo de que se pongan de acuerdo. Bien, hasta la próxima entonces.